Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría empezar el webinar dando las gracias en primer lugar a todas las personas que os habéis conectado y a la Universidad de Deusto, como siempre, por ayudarnos a organizarlo. También me gustaría dar las gracias a Ana Bidu Afloarey por haber aceptado mi invitación para hablar hoy sobre el acoso sexual y por razón de sexo, porque creo que hay pocas personas mejor preparadas para hablar del tema que hoy nos ocupa. Y por eso me siento muy privilegiada de poder contar hoy contigo, Ana. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes a todos y gracias a ti por organizar este debate y hablar de este tema tan importante. Pues nada, os la presento en mayor detalle. Ana es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Deusto. Cuando estudiaba en la Universidad de Barcelona, recibió el premio extraordinario de su licenciatura y el premio extraordinario del máster en investigación sociológica. Esa valoración como la mejor estudiante de su promoción cambió radicalmente cuando fue la primera víctima en aportar su testimonio para la denuncia contra el catedrático más conocido y reincidente. La reacción de la universidad la llevó a iniciar una tesis doctoral comparando el tratamiento de la violencia de género en Berkeley y en la Universidad de Barcelona. A pesar de sus 3 estancias en Berkeley, en Harvard y en Stanford, y de presentar la tesis junto a un ya publicado artículo de impacto, su tesis fue rechazada 2 veces por su facultad, siendo aprobada en el tercer intento y defendida en 2017 con el título Networks of Solidarity, Student Mobilizations Against Sexual Violence in Universities. Recientemente ha sido galardonada con el prestigioso contrato postdoctoral Marie Sklodowska-Curie para desarrollar una investigación de 3 años en las universidades de California, Berkeley y Deusto sobre las redes de solidaridad y los mecanismos de prevención y respuesta al acoso sexual en las universidades. Lo primero, darte la enhorabuena, Ana, porque es desde luego una oportunidad impresionante que no le dan a cualquiera y creo que esto lo que refleja precisamente es la calidad de tus investigaciones y por supuesto también tu calidad como persona. Bueno, pues sabemos, Ana, que desde el año 2007, con la Ley Orgánica de Igualdad, todas las empresas y organizaciones, como son también las universidades o las administraciones públicas, están obligadas a contar con un protocolo antiacoso negociado con la representación legal de la plantilla. Y el incumplimiento de esta obligación está tipificado como infracción muy grave y puede ser sancionado con multas cuantiosas. Y sin embargo, aunque no sabemos exactamente cuál es realmente el grado de cumplimiento, se habla de que aproximadamente un 33% de las empresas se han dotado en este momento de protocolos antiacoso. El cumplimiento, por ejemplo, en el caso de las universidades, por lo que tengo entendido, es muy superior, afortunadamente, y eso es en lo que Ana tiene más experiencia. Pero en las empresas, que como en cualquier otra organización, el riesgo de acoso es muy importante, como vamos a ver también a lo largo del webinar, no existe realmente una adhesión a esta obligación, ¿no? Y me gustaría saber, Ana, cuáles son, en tu opinión, los motivos de este cumplimiento tan escaso en esta materia. Bien, muy buena pregunta y muy importante, ¿no? Empezar por ahí. Bueno, a mí me gustaría destacar al principio un tema simplemente para decir un poco que cuando hablamos de acoso, ¿no? O en esta sesión, ¿no? Cuando hablemos de acoso, pues hablamos de acoso en la institución, pero hablamos también en la universidad o en la empresa o en la organización, es decir, cualquier institución, ¿no? Cualquiera de estos ámbitos, que lo que tienen en común es una estructura de poder y una ley del silencio, ¿no? Es decir, que en el contexto institucional, que es como más o menos lo vamos a llamar, ¿no? Pero me refiero pues a todos estos contextos, tienen esa base, ¿no? Es decir, que el acoso sexual se explica en base a esos 2 elementos, ¿no? O sea que yo voy a utilizar indistintamente los diferentes conceptos, pero vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Por lo tanto, tanto las formas de actuación como de prevención como los mecanismos son atribuibles a todos estos contextos, ¿no? También decir que si en algún momento sale más el tema de universidades,
o el tema de Estados Unidos, es porque es ahí donde tenemos más datos, donde tenemos más evaluación, ¿no? más informes o más investigación que ha podido evaluar un poco la trayectoria de las políticas en sí o de los protocolos en sí, ¿no? Por tanto, bueno, si hablo más del ambiente universitario, pues es un poco más por esta razón, igual que el ambiente de Estados Unidos. Y también decirle una cosa al principio, que todo el tema de la igualdad, todo el tema del acoso sexual, los protocolos de igualdad, siempre van a favor de la institución, ¿no? Eso es una cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Porque los mecanismos antiacoso es una manera de proteger a la institución, y las personas que nos dedicamos a investigar sobre estos temas, pues es por el aprecio que les tenemos a las universidades, a las instituciones, y por eso las queremos libres de acoso, ¿no? Bien, volviendo al tema del cumplimiento y de los protocolos, bueno, primero decir que los protocolos y la misma ley, ¿no? La misma ley de igualdad y la obligatoriedad de que las universidades o las instituciones, ¿no? con más de 50 trabajadores tengan protocolos es muy importante, ¿no? De hecho es fruto de las investigaciones, ¿no? Por lo tanto siempre estamos defendiendo los protocolos y siempre defendemos la ley, ¿no? Lo que pasa en muchos casos es pues que la ley hay que tenerla, ¿no? Porque a partir de ahí es donde se empieza a mejorar, y también a partir de ahí se empieza a hablar de los casos, pero aparte de que la ley es muy positiva por eso, porque aparecen más denuncias, y voy a decir ya de entrada que es muy positivo tener casos y tener denuncias, porque entonces es que estamos hablando del tema, que lo sacamos a la luz. Y lo que pasa con el incumplimiento, bueno, pues hay en estas instituciones que cuento, ¿no? Pues esta estructura de poder, ¿no? Lo que ha hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Es crear pues unos contextos que a veces en la universidad se llama feudales, ¿no? Como como esta estructura jerárquica que lo que hace es impunidad, ¿no? O sea, este es uno de las causas del incumplimiento, ¿no? La falta de posicionamiento con la víctima, ¿no? Es decir, hay más bien ataque a las víctimas que se atreven a denunciar, o a las personas que se atreven a apoyarlas, ¿no? Este es otro tema en el que vamos a entrar. Y luego también hay una falta de responsabilidad en algunos casos, ¿no? Es decir, se deriva a la justicia, o se deriva en otros casos cuando es un problema interno que tiene que arreglarse de forma interna, ¿no? Y bueno, como otra razón, diría la poca reputación, ¿no? De alguna manera, que ha tenido el tema de igualdad, ¿no? Por eso dije antes lo de que es para mejorar, ¿no? Es decir, que es mejor, es mejor tener casos, pero bueno, muchas veces no se ha visto importante esto y se ha visto como un ataque a la institución, ¿no? De hecho, el primer resultado, ¿no? Que hubo en la comparación con Berkeley, ¿no? Con universidades norteamericanas, fue la reputación, ¿no? Es decir, que ahí veían que el hecho de denunciar el acoso, el hecho de hablar de acoso, pues daba más prestigio a la institución, con lo cual presumían un poco de tener medidas contra eso, ¿no? Y bueno, y luego el último tema es un poco lo que decías un poco antes, Clara, ¿no? Como, bueno, no hay mecanismo que asegure ese cumplimiento, ¿no? O sea que, bueno, pues de eso podemos hablar y también podemos debatir, pero sí que es verdad que después de aprobar la ley, pues hay que determinar un poco cómo se va a cumplir, ¿no? De hecho, los protocolos de igualdad, como digamos, tardamos pues como una década, ¿no? Para que más o menos todas las universidades españolas tengan protocolos de igualdad, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y bueno, algunos protocolos, en el caso de las universidades, en este caso, sí que incluyen ese cumplimiento y otros no, pero bueno, son temas a debatir. Claro. Muchas gracias, Ana. La verdad es que me parece muy interesante todos estos motivos que comentas, y especialmente, también por deformación profesional, a mí desde el punto de vista legal me preocupa mucho que no se controle de forma efectiva, ¿no? El cumplimiento, que no se establezcan consecuencias de calado para las empresas que no cumplen con esta obligación de dotarse de un protocolo de igualdad. Por ejemplo, yo me planteaba la posibilidad de negarles el acceso a las empresas que no tengan protocolo a las licitaciones públicas, de manera que, igual que tienen que acreditar que cumplen con sus obligaciones tributarias o con sus obligaciones en materia de seguridad social, pues tengan que aportar acreditación de que tienen un protocolo antiacoso y lo tienen en su caso inscrito, ¿no? Porque de esa forma
tendrían un motivo muy de peso para tener protocolo antiacoso y por lo menos daríamos el primer paso. Porque, como hablábamos tú y yo al preparar este webinar, nosotras tenemos muy claro que tener un protocolo es el primer paso y es imprescindible para poder prevenir y luchar contra el acoso en las organizaciones. Pero también sabemos que el hecho meramente de tenerlo, de haberlo elaborado y haberlo guardado en un cajón, no es suficiente. Y precisamente un ejemplo paradigmático de esto son las universidades españolas, ¿no? Que en su mayor parte, como decíamos al principio, cuentan con protocolos antiacoso, tienen estas herramientas, pero sin embargo no se aplican en muchos casos porque no hay el compromiso efectivo de la institución en contra del acoso, ¿no? Entonces, por eso quería yo preguntarte, Ana, en tu experiencia, ¿qué es lo que dirías que hace falta para que realmente los protocolos antiacoso, si es que ya existen en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones de cualquier tipo, puedan ser eficaces? Me he adelantado hablando del compromiso, pero me gustaría que tú lo desarrollaras en mayor detalle. Sí, totalmente. No, así que una cosa que ahora decías, ¿no? De cómo hacer que haya cumplimiento, sí que me hacía pensar que en Estados Unidos la ley del Title IX, que es la ley de igualdad que tienen allí, es un poco la ley en la que se basan las universidades para gestionar el tema del acoso. Sí que es verdad que las universidades públicas tienen su financiación pública conectada a esta ley, ¿no? Es decir, que si no cumples, ¿no? Realmente no te financia el Estado. Si no tienes una oficina contra el acoso, si no tienes un protocolo contra el acoso, o sea que, bueno, también es una medida. Y, bueno, lo que me comentas, ¿no? ¿Qué hace falta, no? Bueno, pues hace falta, está claro, que compromiso y cumplimiento normativo, ¿no? Como decíamos, los protocolos está bien tenerlos, ¿no? Y a partir de aquí un poco cada institución, cada empresa, cada universidad en función de su contexto, de su realidad, pues se organiza, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos a nivel internacional, hay estudios sobre el tema, ¿no? Y la investigación coincide en algunos elementos claves, ¿no? El primero es el apoyo a la víctima, ¿no? El que la persona que esté a cargo de implementar este protocolo sea una persona comprometida, ¿no? Contra el acoso. Porque claro, lo que ha pasado muchos, ¿no? Pues muchos años en algunas universidades de nuestro entorno es que, bueno, sí, claro, si la persona que no se nombra, ¿no? A cargo de implementar el protocolo es una persona servil a la estructura feudal, pues lo que hará será proteger la institución que entendido de mala manera es proteger al acosador, ¿no? Luego, bueno, pues hay campañas de sensibilización, hay todo el tema del apoyo, ¿no? El romper el silencio, el asegurar el apoyo a quien lo hace es clave, ¿no? Muchas veces se da un tipo de formación, pero no especial, sino que en la misma formación que ya dan las universidades, que ya dan las empresas a sus trabajadores o sus empleados, pues se habla de este tema, ¿no? Se comunica las medidas que hay, se comunica el protocolo, porque claro, muchas veces pues, el protocolo no se conoce, ¿no? De hecho, en la primera investigación que se hizo en España sobre el acoso sexual en las universidades, entre el 2005 y el 2008, pues el 98% de los estudiantes no sabían dónde acudir en caso de sufrir acoso, ¿no? Por tanto, bueno, pues hablar de este tema, ¿no? Crear un contexto en el que se intervenga sin revictimizar, ¿no? Que este es otro tema en el que entraremos, ¿no? Pero esto de la creación del contexto realmente es muy importante y es lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Yo estoy positiva también en ese sentido, porque sí que es verdad que el Me Too, por ejemplo, ¿no? Es ya una consecuencia, ¿no? de mucha movilización sobre este tema, pero también es ese contexto, ¿no? Que siempre dicen las víctimas de no tener que explicar algo en concreto, que me pasa no sé qué, tal, qué fuerte, sino esto es lo que me pasa, ¿no? Y esto que me pasa es lo que se está hablando, ¿no? En los libros, en la prensa, en el periódico, en la universidad, en una charla, en lo que sea, ¿no? Y eso es importante. Y luego también en la protección, ¿no? Con las personas que se atreven a denunciar es clave. Es clave por mucho que, no sé, por mucho que sea una sola persona o independientemente, ¿no? del caso que sufra, porque el hecho de que la víctima tenga éxito personal, profesional y demás es muy importante para todas las personas que se atreven, ¿no? Para que las otras personas se atrevan, ¿no?
Y por tanto, bueno, pues el hecho de que no esté sola la víctima es clave, como decía, ¿no? Porque claro, muchas veces en estas instituciones se puede frenar el acoso de forma muy rápida, ¿no? Porque, no sé, hay estudios en las universidades, por ejemplo, que es un 1% el porcentaje de profesorado acosador en este caso, ¿no? Porque hablamos de esta jerarquía de poder. Con lo cual no es que sea mucho, pero es que es muy recurrente, es muy impune y muy poderoso, ¿no? Porque suelen ser personas con mucho poder, con lo cual hacen mucho daño, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Tanto proteger a las chicas como a los chicos, ¿no? Porque ya sabemos que en estos casos es un tema que pasa en los dos géneros, ¿no? Sí, de hecho, ahora estaba pensando en un estudio que también analiza este tema en las universidades y dice que la probabilidad de que un chico, o sea, que hay más probabilidad de que un chico sea víctima de acoso en una universidad o en una institución que sea acosador, ¿no? Es decir, que no es que sea un tema, ay, tenemos aquí muchos problemas, no, pero tenemos un problema que tenemos que actuar, que tenemos que parar, que hay que intervenir, que hay que hablar de ello y que cuando se normalice esto, pues lo podremos acabar, ¿no? Por eso lo centro mucho en la institución, porque es un espacio donde es relativamente fácil acabar con el acoso. Me gustaría destacar de lo que acabas de comentar dos cuestiones. Una, la formación, que para mí es fundamental, y creo que además es fundamental, y corrígeme si me equivoco, desde dos puntos de vista. Por un lado, para que las víctimas potenciales puedan identificar los comportamientos de acoso, porque en muchas ocasiones yo creo que está tan naturalizadas este tipo de conductas cuando se tratan de situaciones de acoso leve, que no saben muy bien lo que les está pasando, no le pueden dar nombre, saben que se sienten incómodas, que no están bien, que no les gusta lo que les está pasando, pero como no saben que eso es acoso y que siendo acoso sería denunciable, están indefensas para poder realmente hacer algo en contra. Y por otro lado, frente a los potenciales victimarios, acosadores o acosadoras, ¿no? Para que tengan muy claro que en esa institución, en esa empresa, hay tolerancia cero respecto del acoso, porque si eso te lo explicitan claramente en la formación, es mucho más improbable que el acoso se materialice. Esto respecto a la formación, no sé si quieres comentar algo, si estás de acuerdo. Sí. Sí, no, también pensaba, pensaba en esto que dices y también, en que se puede crear una obligatoriedad en ese sentido, ¿no? Que las mismas instituciones, ¿no? Velen un poco por cómo se hace esos temas, ¿no? Cómo se habla de ello, ¿no? Porque claro, si ya estamos de acuerdo que es importante hablar, pues eso, hay universidades que obligan, ¿no? En sus protocolos a que cada persona informe, ¿no? Y hay otras que no, que tienen pues otras prácticas institucionales alternativas, ¿no? El tema es pues eso, que no exista el acoso y que se actúe, ¿no? Pero es verdad que es un debate que ahí podemos hablar, ¿no? Entre el dar a conocer esa obligatoriedad de informar, ¿no? Que no es lo mismo que denunciar, ¿no? Y otras que no, ¿no? Pero bueno, las medidas siguen esa línea, ¿no? Que es díselo a alguien o busca apoyo, ¿no? El Tell Someone, que fue la principal campaña de Estados Unidos. Eso necesitas también saberlo a través de la formación, que te expliquen efectivamente que puedes hablar, que tienes que comentarlo y que en el caso de que lo comentes se va a hacer algo, ¿no? Y respecto a la pregunta anterior, también me parece muy interesante lo que dices precisamente de no ser cómplices a través del silencio, de no mirar hacia otro lado, ¿no? Y en este sentido, y al hilo de lo que nos cuentas, y como tú misma has vivido y también has investigado en profundidad, también me parece muy interesante mencionar la importancia de la prevención y la gestión de lo que se llama acoso de segundo orden, ¿no? La necesidad de proteger a las personas que en un momento determinado se atreven a dar la cara y apoyar a la víctima. Por eso me gustaría que nos hablaras un poco más en profundidad de este tema, del acoso de segundo orden. Sí, es que este es un tema muy importante que, de hecho, la primera vez que se habló del acoso sexual de segundo orden fue en 1990, ¿no? Cuando lo que se dieron cuenta que no había denuncias, ¿no? Y que había muy pocas denuncias, ¿no? Porque claro, ahí pues a los finales de
de los 70 pues aprobaron las políticas, en el 82 ya teníamos definición de lo que es el acoso en la universidad y lo que no es. También lo que no es acoso, que es un poco relacionado con lo que decías antes, ¿no? Es muy importante decir lo que es acoso y lo que no es acoso, ¿no? Y eso está muy tipificado, las Naciones Unidas, a nivel internacional está muy claro lo que es y lo que no es, ahí no hay duda, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante darlo a conocer y de hecho hay folletos y hay pancartas y demás basadas en eso, ¿no? En las evidencias que hay sobre el tema, porque claro, también para que todo el mundo esté tranquilo, ¿no? O sea, que una persona te puede invitar a un café, ¿no? Si no hay ninguna intención mala detrás, ¿no? Por tanto, pues eso, definieron lo que es acoso, lo que no es acoso y vieron que no había denuncias. Entonces, ahí fue un poco el tema de por qué la gente no se atreve a denunciar, si hay mecanismos, ¿no? Si hay protocolos, si ya estamos hablando de estos temas. Y entonces se hablaba de eso, se hablaba de que la gente no tiene apoyo, ¿no? Es decir, el apoyo es clave para que la víctima denuncie, ¿no? Un proceso, ya sabemos, ¿no? Un proceso de denuncia es muy duro, de revictimización y demás. Con lo cual, ¿por qué la gente no tenía apoyo? Pues porque muchas veces los apoyos no se atrevían, ¿no? A apoyar. ¿Y por qué alguien no se atreve a apoyar? Pues porque muchas veces también sufren ataques, represalias, victimización, amenazas, etc., ¿no? De hecho, en muchos casos, las personas comprometidas con la igualdad y contra el acoso sexual han sido apartadas de las oficinas de igualdad, ¿no? Que esto también está recogido en la literatura sobre el tema, ¿no? Por tanto, aquí viene el tema del acoso sexual de segundo orden, que es aquello que sufren las personas que, sin ser víctimas directas, deciden apoyar a las víctimas, solidarizarse con las víctimas, ¿no? Y entonces, pues puede ser un acoso psicológico, pueden ser difamaciones anónimas, puede ser difamaciones en internet, bullying, diferentes tipos de ataques que también está definido. Y lo trajimos en España en el 2017, ¿no? Un poco pues con la denuncia que mencionabas, ¿no? Que pasó un poco lo mismo, ¿no? Todas las personas que se atrevieron a apoyar a las víctimas y que ya las apoyaban durante un tiempo, pues sufrieron este tipo de ataques, ¿no? Por tanto, un poco el mecanismo que más funciona para eso, ¿no? Para ir contra el acoso directo y contra el acoso de segundo orden, es el bystander intervention, ¿no? La intervención del testigo, ¿no? De hecho, hay un estudio que estudió, ¿no? Durante 20 años los diferentes mecanismos que se aplicaban para prevenir y actuar contra el acoso y vieron que este era el más eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque es la intervención de aquella persona que ve algo, que sabe que pasa algo, ¿no? Y es realmente pues el lema y el mecanismo que actualmente tenemos como más eficiente, ¿no? Y bueno, y un tema que se está hablando mucho es el tema de la legislación del acoso sexual de segundo orden, ¿no? Porque ya sabemos que, pues lo que decíamos antes, que la legislación es muy importante, por tanto, la protección al apoyo, ¿no? También tendría que legislarse igual que la protección a la víctima, que todos sabemos que hay que proteger a la víctima, ¿no? Y hay algunos avances en estos temas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero bueno, sí que se sabe que es clave en tomar este tema. De hecho, si se contabilizaran los casos de acoso de segundo orden, las cifras serían mucho más altas, ¿no? Y también eso, que es imposible, siempre digo esto, es imposible acabar con el acoso directo si no se actúa contra el acoso de segundo orden. Por eso, porque en las instituciones pues los acosos tienen cómplices, ¿no? Dicen los estudios que por cada acosador hay 10 personas que le protegen, ¿no? Y es así, es decir, que si cuando denunciamos en la Universidad de Barcelona, pues había un profesor que llevaba 29 años acosando, es porque había alguien que le dejaban acosar, porque fuera de la institución no acosa, ¿no? Es decir, que pues esas complicidades, ¿no? Es lo que rompimos y es lo que estamos transformando. Por suerte también hay universidades que no tienen esa realidad, ¿no? Pero es verdad que es importante pues eso, hablar de ello y hablar de lo que implica. Muchas gracias, Ana. Decías en tu intervención precisamente que denunciar es muy duro, ¿no? Para las víctimas y que muchas personas no se atreven ni siquiera y mucho menos si no cuentan con el apoyo, precisamente porque las personas tienen miedo a que ese apoyo se traduzca en represalias contra su propia persona, ¿no? Bueno. Y
me gustaría traer aquí lo que dice la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a través de una encuesta que ha realizado a 42 mujeres de los 28 países en el año 2014, que es lo más reciente que he podido encontrar, ha concluido que el 55% de las mujeres en la Unión Europea han sido víctimas de acoso sexual, al menos en una ocasión, desde los 15 años de edad. De estas, un 32% señaló que el autor pertenecía al entorno laboral. Es decir, que estamos hablando de que el acoso en el mundo laboral es muy alto. Y este estudio también resalta que alrededor del 75% de las mujeres con capacitación profesional o que ocupan un puesto directivo han sido objeto de acoso sexual a lo largo de su vida. Y el 90% de las personas que sufren acoso sexual en el trabajo son mujeres, a diferencia de lo que tú comentabas, que en las universidades es más probable ser acosado si eres hombre que ser acosador. Y otro informe elaborado en 2015 por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y el Trabajo desvelaba que en España solo se denuncia un 8% del acoso laboral, lo que supone casi la mitad de lo que se denuncia en la Unión Europea, que es del 14,9%, que tampoco es que sea un número muy boyante, pero desde luego es el doble de lo que se denuncia en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 92% restante de denuncias potenciales que no llegan a ponerse, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que las víctimas de acoso no se atrevan a denunciar? Sí, totalmente, ¿no? Estos son los datos, ¿no? Hay muy poca denuncia, ¿no? Y bueno, ya lo has dicho tú, ¿no? Sabemos que los datos de acoso son muy, muy altos, ¿no? Y también tienen consecuencias muy graves, ¿no? Y un poco por ahí va el tema también de, bueno, de que cuesta mucho denunciar, ¿no? Cuesta mucho romper el silencio por las consecuencias que implica, por la culpabilización a las víctimas, ¿no? Porque muchas víctimas de hecho dicen que es peor denunciar acoso que sufrir acoso, ¿no? Porque tienen unos efectos pues eso, muy duros una vez hablas, ¿no? Una vez rompes el silencio, porque es cuando todo te viene encima, ¿no? Por tanto, ahí es un poco esa falta de apoyo, ¿no? Que de hecho, bueno, no siempre, ¿no? Los mecanismos formales son los que más confianza dan a las víctimas, ¿no? En el caso de las instituciones hay mecanismos informales, ¿no? Como redes de solidaridad o colectivos, ¿no? De apoyo, ¿no? Que son los que a veces reciben más información, los que a veces reciben más la denuncia, ¿no? Más el caso porque creen en la víctima, ¿no? Cuando creamos la red solidaria de víctimas, ¿no? en la Universidad de Barcelona, ¿no? Bueno, víctimas y activistas, ¿no? Personas que apoyaban. Una cosa que decíamos mucho es que es para escuchar a la víctima, apoyarla y siempre creerla, ¿no? Entonces, para muchas personas eran el primer espacio donde se habían encontrado esto, ¿no? Que a veces lo del apoyo parece fácil, ¿no? Parece, pues, obviamente, ¿no? Pero no siempre es automático, no siempre se crea la víctima, ¿no? Porque aquello de que llevabas puesto de alguna manera pues lo llevamos, ¿no? Y entonces si no hay un compromiso claro, ¿no? Unido a todo esto, pues es muy fácil el qué habrás hecho tú, ¿no? Y claro, en los contextos de las organizaciones es muy difícil porque también pues somos mayores de edad, ¿no? Entonces a veces la culpabilización de la víctima, ¿no? De pues ¿por qué le contestaste? ¿Por qué? ¿No? Pues por eso es importante definir muy bien que en esos contextos no puede haber acuerdo, ¿no? No puede haber consentimiento, no puede haber, por mucho que contestes un email, ¿no? Por mucho que vayas a tomar un café con un profe o con un jefe o con lo que sea, ¿no? No puede abusar de su poder, ¿no? Por eso la estructura en la que se enmarcan las organizaciones es muy importante porque simplemente causa eso, ¿no? Y cuesta mucho romper con ello, ¿no? Por eso, porque la decisión es clara, ¿no? O te unes a la estructura, ¿no? O te vas de allí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que podemos hablar de eso también, que eso ha sido uno de los efectos, ¿no? que también se ha dado. Pero bueno, sí que es verdad que esos mecanismos informales son importantes para generar confianza, ¿no? Porque claro, a veces dicen, no, es que tenemos más casos, ¿no? A medida que vamos avanzando, ¿no? Pues ¿por qué? Por eso, porque las víctimas pues confían más en la institución para poder denunciar, ¿no? Gracias, Ana.
por explicarnos este motivo tan claro de por qué se producen tan pocas denuncias. A mí me parece que es muy grave esta situación porque si no se denuncia, lógicamente, no se puede atajar el acoso en las organizaciones. Y esto tiene un coste muy importante para las víctimas y para su entorno laboral, para, en general, el clima laboral que se respira en la organización, en la empresa, ¿no? Me gustaría por eso que nos hablaras precisamente de estas consecuencias, para que se pueda valorar la relevancia que tiene la prevención y la gestión del acoso. Sí. Es muy importante el tema de las consecuencias en estos asuntos, ¿no? De hecho, muchas veces se hablan pues, de las narrativas de las víctimas, ¿no? O sea, el hecho, lo que haya pasado a una víctima, lo difícil que le fue a nivel personal, profesional, familiar, tras denunciar, ¿no? Un acoso en una institución, porque esas narrativas ayudan un poco a concienciar, ¿no? Del problema. Y precisamente pues hablamos de eso, de revictimización, de que te preguntan muchas veces pues qué te hizo, tal, y muchas personas también hacen de menos en algunos casos, ¿no? Porque claro, parece que a nivel del acto en sí, ¿no? Que no sea tan grave, que no entramos ahí, ¿no? Porque por eso digo el tema de las consecuencias es muy importante. El tema es qué consecuencia tiene ese acto para la víctima, ¿no? Entonces, eso es clave, ¿no? Porque ya sabemos, las empresas, las universidades tienen mucho poder, están muy conectadas a muchos niveles, ¿no? Ya no digo pues políticos, periodísticos, con lo cual tienen mucho que ver sobre la carrera profesional y personal de las personas, ¿no? De cómo se habla de ti, de lo demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía antes, ¿no? O te sometes o lo tienes que tener muy claro y tienes que tener mucho apoyo, ¿no? De hecho, todo el tema del abandonamiento de la carrera académica, ¿no? En el caso de las mujeres, si se correlaciona con el acoso, realmente el porcentaje es mucho más alto, ¿no? Es decir, que el techo de cristal no se explica por razones familiares, que quizás también, o lo que sea, ¿no? Pero es verdad que el ambiente inconfortable en el lugar de trabajo tiene efectos, ¿no? Tiene efectos sobre la carrera de la mujer, sobre la trayectoria y demás, y sobre el resultado de las empresas también, ¿no? Y bueno, y otras de las consecuencias que yo creo que son muy importantes es el tema de la salud física y mental, ¿no? Que afecta, ya sabemos, a corto plazo y a largo plazo. Luego hay estudios que también hablan de problemas profesionales, de problemas financieros, ¿no? Porque pues, la retirada del trabajo, la desvinculación de equipos, la tardanza, la ausencia, la distracción, la negligencia. Es decir, que hay muchos estudios que hablan de eso, ¿no? Hay un libro en Estados Unidos que se llama El coste de la inacción, ¿no? O sea, ¿qué le cuesta a una empresa no actuar, ¿no? Y entonces, pues hablan un poco de eso, ¿no? De cómo, pues, la disminución de la productividad o la reputación misma, ¿no? Que da mala imagen a una empresa, pues, estar involucrada en un escándalo de este tipo. Pero bueno, podemos hablar más de eso, aparte de miedo, ansiedad y demás. Pero sí que, para ponerlo un poco en positivo, esto del ambiente de trabajo es muy importante, ¿no? Y el hecho de crear una cultura empresarial, ¿no? A favor de la igualdad, ¿no? Porque efectivamente el acoso impide la igualdad, ¿no? No podemos hablar de igualdad y de mismos sueldos y demás si hablamos de acoso, ¿no? Pero el estudio longitudinal más grande que se hizo en la historia de Harvard analizaba durante 75 años a unos hombres, ¿no? 700 creo que era, en sus historias de vida, ¿no? Pues cómo les iba la vida y demás, bueno, es todo mucho más largo, pero es verdad que las personas que eran más sanas a largo plazo, ¿no? Era porque habían tenido mejores vidas en sus comunidades o en sus lugares donde más tiempo pasan, que los trabajos son uno de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es que hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Sobre cómo esas consecuencias que sabemos que se dan se pueden prevenir. Gracias, Ana. Nos has ilustrado sobre estas consecuencias que el acoso tiene, que nos has hablado de las víctimas y nos has hablado también del entorno laboral de las víctimas, de las personas que están compartiendo el espacio de trabajo con ellas y que lógicamente también se ven afectadas por la situación. Y también has mencionado de pasada el tema de la reputación y de los efectos que tiene en la empresa el hecho de que exista acoso dentro de ella, en la empresa o en la organización en sentido amplio, ¿no? Me gustaría que profundizaras precisamente en esta cuestión y que nos hablaras un poco más de en qué medida afecta el
el acoso sexual y por razón de sexo en una organización en la productividad, por ejemplo, de la empresa, en su rentabilidad y su sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y al mismo tiempo en la reputación que esto le puede generar dentro del mercado en el que opera. Eso es, sí, sí, totalmente. Bueno, pues dentro de las consecuencias, un poco lo que decíamos, ¿no? Pero sí que es verdad el tema de la productividad y de la reputación, porque, a ver, una empresa lo que le interesa es tener productividad, ¿no? Obviamente, pero a todo el mundo y obviamente a las personas normales también nos interesa pues tener prestigio y tener buena imagen y demás, y a las universidades y tal, pero sí que para las empresas es muy importante. De hecho, hay muchos estudios que relacionan de forma directa el acoso en el lugar de trabajo, esto del workplace, ¿no? y la productividad, ¿no? Sobre todo que cuando hay acoso, cuando hay bajas por depresión, por ansiedad, por demás, relacionadas con algún tema de acoso, bullying, mobbing y demás, baja la productividad, ¿no? Y es lo que decíamos que es una de las consecuencias, ¿no? Y entonces hay estudios en Harvard Business Review que relacionan directamente cómo las empresas que más mecanismos tienen contra el acoso tienen también más productividad y más prestigio en el mercado, ¿no? Porque claro, también relacionan eso, que la baja productividad es más común en entornos con altas tasas de acoso sexual. El acoso es perjudicial para todos y para todas, ¿no? Un ambiente tóxico dificulta, por ejemplo, la contratación de los mejores talentos, porque no irán a una empresa donde no se traten bien estos temas, ¿no? Y luego también las denuncias y la reputación, o sea, el hecho de que una empresa no intervenga y no maneje adecuadamente el acoso puede dar lugar a juicios muy costosos para la empresa, ¿no? Y también luego hay el tema de la publicidad, ¿no? La publicidad de un caso de acoso daña la imagen, aunque el daño reputacional es superior al haberlo encubierto, ¿no? El daño reputacional. Es decir, que no sale a cuenta encubrir el acoso, ¿no? Ya estamos en esa fase, ¿no? Es decir, que todos los pasos que se han hecho en medidas contra el acoso hasta el momento actual han llevado a ese punto, ¿no? A que salga más a cuenta acabar con el acoso o prevenir el acoso, que es más importante, es más importante que eso, ¿no? que encubrirlo, ¿no? Que mirar para otro lado, ¿no? Y de hecho el acoso está ya en la agenda de las principales empresas, ¿no? Ya The Guardian, salía Fox, Uber, Google, o sea, ya salen diciendo, pues tenemos un tema, tenemos un protocolo, tenemos tal. ¿Por qué? Porque ya les interesa lavar la imagen de alguna manera y decir, pues estamos haciendo todo esto porque les sale más a cuenta, ¿no? Y después también una cosa que se ha visto es que, bueno, como todo acaba saliendo a la luz, ¿no? Pues a lo largo de los años se sabe quién actuó, quién encubrió, que pues si una empresa tiene un caso, pues que se sabía desde hacía 20 años. Entonces, claro, la historia va poniendo a cada uno en su lugar. Entonces, claro, nadie quiere estar, digamos, que en el lado injusto o en el lado incorrecto de la justicia, digámoslo así, ¿no? Por eso que bueno, yo soy positiva, ¿no? Y para dar también un mensaje positivo, creo que cada vez más el acoso se considera una responsabilidad de la institución, ¿no? Que es lo que es, y también que cada vez más, bueno, pues estamos cambiando eso, ¿no? Y cada vez hay más apoyos y más solidaridad de hombres y de mujeres, ¿no? O sea que estamos realmente en un buen momento, en el mejor momento para hablar de este tema con normalidad, para entomarlo y para acabar con ello, ¿no? Y eso también de forma indirecta también ha ido disminuyendo los acosos, ¿no? O sea que, bueno, es un poco responsabilidad de todos y todas acabar con este tema, pero lo estamos haciendo y estamos en ello, ¿no? Este webinar es un ejemplo de ello, ¿no? O sea que la Universidad de Deusto está muy comprometida con este tema, tengo que decirlo. Claro. Sí, está claro que en las universidades el compromiso y el cumplimiento, o sea, el compromiso y derivado del compromiso precisamente el cumplimiento es mucho más evidente de lo que sucede en las empresas, que como veíamos al principio solamente se estima que cumplen un 33%. Y eso lo que pone de manifiesto al final es que no son conscientes de la importancia que tiene. Por eso también me parecía tan importante que habláramos de en qué se traduce dentro de la empresa, no solamente en negativo, ¿no? O sea, no solamente en términos de secuelas psicológicas, en bajas y demás, sino también que pudiéramos poner
sobre la mesa este tema de la rentabilidad, de la sostenibilidad de la empresa, de su imagen en el mercado, porque probablemente eso pueda mover de alguna forma hacia el compromiso paulatino, ¿no? Porque entiendo que en el fondo en muchos casos no se es consciente de la gravedad del acoso y de lo que puede implicar para empezar para las víctimas, ¿no? Y entonces al no darse la importancia, pues esto forma parte de una de las muchas obligaciones que suponen coste, inversión de tiempo, inversión de recursos, ¿no? Y que cuando no ves realmente eso, qué influencia, ¿no? Qué repercusión tiene en tus resultados y en tu sostenibilidad a largo plazo, pues a lo mejor no está en los primeros puestos de la lista de prioridades, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante lo que comentas precisamente porque al final, si esto lo vas haciendo poco a poco y empiezas a hacer sensibilización y formación y todo el mundo va teniendo mucha más información sobre estas cuestiones, el compromiso probablemente venga solo, porque el compromiso viene de la conciencia, de ser consciente de que está sucediendo y de lo que eso puede suponer, ¿no? Para víctimas y para el resto de la organización. Es que muchísimas gracias, Ana, por eso, por haber podido charlar contigo. Si te parece, lo que podemos hacer es abrir el micrófono por si alguien quiere comentar algo o cuando digo el micrófono quiero decir también el chat o lo que os parezca mejor como medio de comunicación. Y si vemos que no hay más preguntas, te pregunto yo alguna más que tengo guardada en la manga por si sobra tiempo, porque me parece fascinante todo lo que tienes que contarnos. Perfecto. Mira, voy a mirar el chat. Mira, Luis Adolfo Meneses Romero nos pregunta qué opinas sobre algunos juristas y especialistas laborales que en esta crisis que demanda un cambio sustancial también deben flexibilizarse las políticas de igualdad, porque la mayoría está en teletrabajo. ¿Será necesario desarrollar un compliance laboral específico e independiente como garantía eficaz con un oficial o encargado de cumplimiento especializado? Esto veo que no se refiere al acoso. Si te parece, Luis Adolfo, te contestamos con posterioridad al webinar para podernos centrar mejor en la materia que nos ocupa sin perjuicio de que luego te podamos dar respuesta. Vale, luego pero sí que es verdad que en el teletrabajo también, o sea, a nivel virtual también pasa, también hay acosos, obviamente, ¿no? Claro. Como también en las clases virtuales, ¿no? Pues esto de grabar al profesor o grabar a la compañera y luego difundir las imágenes, bueno, es que ha habido también denuncias a ese nivel, ¿no? Es decir, que claro que hay que tener unos protocolos y de hecho se está hablando de esto, ¿no? Y creo que desde el derecho es un tema muy importante de, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con la información? Porque yo puedo grabar a mi profesora y difundir, o puedo grabar a mi compañera y desfigurar la imagen para después, ¿no? Pues difundir por internet y demás, y eso, bueno, pues son temas que hay que regular, ¿no? Que estamos en ello porque es una realidad nueva y no sabemos, ¿no? Pero también sabemos que los mecanismos tienen que ser los mismos, ¿no? Y la solidaridad con las víctimas y la protección de toda persona y de sus derechos, ¿no? Y de qué se va a hacer con la imagen, con la grabación o con lo que sea, pues esos son temas que hay que hacer con sentimientos, hay que hacer, no sé cómo hay que hacerlo, pero es verdad que es una realidad que hay que tener en cuenta. Claro. Vale, mira, nos pregunta también que si el protocolo es certificable a nivel de auditoría. La verdad, sinceramente, es que no lo sé. No sé si tú lo sabes, Ana. Lo podemos también comprobar y contestar. Yo creo que sí, porque a medida que entra por ley, a ver, un tema que se habla mucho es de la transparencia, ¿no? Entonces, las instituciones públicas, las administraciones públicas tienen el deber, ¿no? La obligatoriedad de transparencia, ¿no? De facilitar sus datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en una auditoría pues tendrías que decir pues cuántas veces has implementado el protocolo, ¿no? Imagino, o qué resultado ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, una periodista, Yuli Jara, hizo un artículo en Pícara Magazine sobre el acoso sexual en las universidades. Entonces, lo que hizo fue pedir los datos a todas las universidades públicas, los datos de acoso. Entonces, muchas de las universidades no le querían facilitar los datos, ¿no? Entonces, ahí ella sí que dijo, bueno, es que hay una ley que es la ley de la transparencia en los organismos públicos, ¿no? Y bueno, y salió con 250 casos, creo que eran, y algunos de acoso laboral, creo que 97, o sea que me refiero que, bueno, que hay un tema allí que sí que hay que rendir cuentas
del protocolo, pero lo de la certificación no estoy segura, hay que mirarlo. Lo podemos comprobar, sí, sin problema. Vale, y luego por último, Luis Adolfo nos dice lo siguiente: el acoso no solo es tóxico y denigrante para todos, sino que revela la conducta carente de integridad de las organizaciones, cuando las víctimas son tratadas por los directivos como un hecho aislado y motiva el despido o el hostigamiento laboral por parte del jefe de recursos humanos. ¿Qué debe hacer el oficial de cumplimiento? Luis Adolfo, si te soy sincera, no entiendo muy bien la pregunta. No sé si nos la podrías explicar a lo mejor verbalmente y que hablemos directamente si con los micrófonos abiertos. Ana, Bueno, ¿quieres decir algo? Porque es que no tengo claro quién despide a quién. No, yo creo que sí que, bueno, hay una realidad que es que, bueno, pues quizás días. te refieres a algún caso concreto que tengas en mente, ¿no? Donde, claro, se ve que, claro, que hay una conducta, o sea, hay como cuando hablamos de la estructura, nos referimos un poco a eso, ¿no? No solo que afecta a las víctimas, sino que, bueno, pues todos los organismos, ¿no?, de la institución, digamos que tratan de bueno, de hacer ver que el problema no existe, ¿no? Y si puede ser que se motive al despido, no lo sé, no sé cómo tratas este tema, pero es verdad que, bueno, el cumplimiento tiene que ser un cumplimiento normativo, ¿no? Y lo que decía antes, que muchas de las personas que se han posicionado con este tema han sido apartados de los cargos de responsabilidad, eso es verdad, y que de la misma manera podrían ser vistas como conflictivas porque sacaban a la luz un problema que nadie sacaba, y que eso acabe en un despido, pues haya podido pasar. No lo sé. Y no sé en esos casos, pues recursos humanos y demás. Pero bueno, que lo que sí que hay que tener en cuenta es eso, es que la estructura de poder es mantener la estructura. Entonces, si la unidad de igualdad la crea el rector de la universidad, que es amigo del profesor acosador, pues a ver quién se atreve con eso, ¿no? Entonces, que tiene muchas consecuencias atreverse con eso, ¿no? Pero ese es como el entramado, ¿no?, que mantiene el acoso. Por eso romper con eso es muy importante, ¿no? Y ahí las redes de apoyo o los mecanismos informales han demostrado tener una presión muy importante, ¿no? Tanto en el apoyo a las víctimas, que era un servicio de alguna manera que no daba la universidad, al contrario, la universidad se dedicaba a machacar las víctimas directas y las de segundo orden, y también eso ha sido una presión indirecta para las universidades para cambiar las políticas, ¿no? Y decir, es que vamos a salir en portada del periódico, con lo cual no nos conviene, ¿no? Ay, mira, he puesto la cámara. Hola, Luis Adolfo. Buenas. Buenas. ¿Me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos. Cuéntanos. Sí, la pregunta iba más que todo porque en algunas organizaciones donde yo he participado, ya sea como funcionario, como consultor, he observado que cuando hay estos casos de acoso laboral, la víctima es tratada como si fuera una persona que va a malograr la reputación de la organización. Entonces el gerente de recursos humanos o el jefe de administración toman la posición de comienzan a la persona con el pretexto de decir hay que protegerla, la cambian de área y la ponen como una especie de una congeladora. O sea, no le dan información, no le dan trabajo e inclusive comienzan a escarbar en sus anteriores, digamos, hojas de servicio, donde si llegó tarde, si ¿cómo se llama? Si tuvo algún atracado, digamos, banal, pero todo eso argumentan y al final sale la víctima cansada o despedida o de renuncia. Y lo problemático de esto que ha habido 4 casos acá en el Perú, de 4 universidades de prestigio, donde los profesores justamente no solamente acosaban al personal, digamos, de las damas, sino también con los mismos alumnos los trataban como si fueran inferiores, les hacían comentarios sobre su vestimenta o sobre su forma de hablar, ¿no?, en forma burlona. Pero lo más preocupante es que cuando llega esto a la autoridad de trabajo, es una vía crucis para el pobre trabajador o para el pobre estudiante, porque le hacen hacer una serie de papeles, una serie de procedimientos, y que cada instancia vuelva a contar su historia y al final tengamos, digamos, la impunidad, ¿no?, del proceso. Pero lo preocupante más es que en el Perú se ha establecido que la mayoría de oficiales de cumplimiento sean abogados y sea restrictivo para otras profesiones. Entonces,
lo que se está observando es que los abogados, como profesional, se abocan a primero establecer taxativamente la norma en qué puede haber una infracción. Pero muchas veces para nosotros llegar a ese punto como abogado, tenemos que ver la parte primero psicológica y la motivación de los hechos para poder saber la verdad. Y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces eso es preocupante y más aún, en el Perú muchos están estableciendo muchas organizaciones certificadoras de España que justamente con el ánimo de mantener, digamos, el cliente, prácticamente maquillan la certificación y al final es solamente una declaración más de calidad, entre comillas, y que no tiene el fin y el propósito de un oficial de cumplimiento como una conducta de integridad que debe haber, ¿no? Yo creo que eso tenemos que un poco más, digamos, resaltar de los foros que podamos, donde el compliance no es un tema restrictivo para la abogacía, sino para todos, porque ese es su propósito, ¿no? Sí. Y para no molestar, para concluir, sería importante también exigir que, ¿cómo se llama?, haya más transparencia y más simplificación en estos procesos. Y hay una sugerencia que yo le hice a la Universidad de Deusto a través de los canales, donde todos estos eventos que tengan que ver con compliance o con el tema de control interno o ética, todos deben ser no solamente grabados y transparentes, sino deben ser certificados, ¿no? Ya sea una constancia electrónica o un certificado gratuito, lo que sea, pero que refleje y se registre el esfuerzo de la entidad o organización en buscar hacer una mejor sociedad con una conducta de integridad para todos. Esa era mi participación, espero no molestar mucho. Les agradezco para permitirme participar de acá, de Lima, Perú. Gracias, buen día. Muchas gracias, Luis Adolfo. Yo destacaría de lo que comentabas que efectivamente, con independencia de quién sea el compliance officer, el oficial de cumplimiento que tú mencionabas, que pueda ser un abogado u otra profesión, que sabes que en España no es así, no está regulado y puedes ser compliance officer desde cualquier origen de alguna manera, ¿no? Desde cualquier origen profesional. Sí que es importante que uno sea consciente de cuáles son los límites, sus propios límites personales, ¿no? Y acuda a profesionales externos cuando sea necesario o a otras personas dentro de la organización que tengan la formación necesaria para que, como tú dices, la investigación que se realice sea una investigación que realmente sea capaz de saber qué ha pasado, qué consecuencias ha tenido y pueda realmente llevar a cabo un proceso justo para que en el caso de que efectivamente el acoso se haya llevado a cabo, se depuren las responsabilidades que sea necesario y se proteja a la víctima, y en el caso de que no haya sucedido, pues también se tomen las medidas que sean necesarias, sobre todo, vamos, y fundamentalmente en los casos en los que haya habido una intención espuria detrás de la denuncia, que hablábamos antes Ana y yo, que eso es muy infrecuente, pero que a veces pasa y hay que tenerlo previsto para que también esté claro que no se pueda utilizar las denuncias de acoso como medida para conseguir otros fines, ¿no? Gracias. Sí. Yo también destacaba ahí dos cosas que son muy importantes, ¿no? Sobre lo que decías, Luis Adolfo, que está claro, ¿no?, que hay que exigir responsabilidad y simplificar los procesos, ¿no? Y las mismas instituciones tienen una forma, ¿no?, o tienen que tener una forma propia de resolver sus problemas, ¿no? O sea, tienen entidad, ¿no?, para resolver lo que pasa dentro de la institución, ¿no? Y ese es un tema que se habla mucho, ¿no?, de no derivar, y es lo que decía un poco antes, ¿no?, de que muchas veces lo que hacen las universidades es que lo derivan a la justicia, ¿no? Porque cuesta más llevarlo desde dentro, ¿no? Pero el tema es, pues eso, prevenirlo y abordarlo desde dentro, de la forma que se solucione, de la forma que sea necesaria, ¿no? Me refiero para que se solucione. Y luego el otro tema es, bueno, el que hablamos de cómo se hace y de que a veces la ley no llega a donde llega la realidad. Es decir, que el contexto universitario, el contexto empresarial o un contexto, pues, de una institución determinada puede no estar cubierto por la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, lo que es delito, lo que es
acoso tipificado como tal, ¿no? O violación o lo demás, pues en algún caso no se dio eso en concreto en el caso que estamos hablando. Pero sí quizás tuvo consecuencias muy graves para las víctimas. Entonces quizás hay que tipificarlo de otra manera y hay que hablar pues de lo que tuvo a nivel de efectos psicológicos o a nivel de desprestigio o a nivel de honor o lo que sea, ¿no? Me explico, es decir, que el objetivo en la universidad, por ejemplo, no es meter a un profesor en la cárcel, ¿no? Es que se acabe el acoso, ¿no? Es decir, que no siempre eso, que a veces pues la ley no llega donde la realidad concreta es necesario cubrirla, ¿no? No sé si me explico, pero también es verdad que bueno, que estamos provocando eso, ¿no? Y que de hecho se necesitan antes los hechos, los casos, ¿no? Para que luego se concreten o se especifiquen las normativas en esos aspectos concretos, ¿no? En esos casos concretos, ¿no? Pero ya os digo que en estos, o sea, el objetivo no es eso, no es tanto el delito, ¿no? O la punidad, que también lo es, si es el caso, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos queriendo hacer que se haga justicia siempre, ¿no? Pero bueno, si el objetivo es acabar con el acoso, pues hay que acabar con eso de la forma que sea, ¿no? Y ahí pues un poco cada institución crea sus propias maneras, ¿no? Siempre cumpliendo la norma, ¿no? Y siempre teniendo pues eso, los protocolos a medida de todas las personas, y informar y responsabilizarnos todos, ¿no? Y por último, respecto a lo que decías de si sucede todo esto que tú comentabas, ¿no? Que a la víctima, en lugar de protegerla, lo que se haga sea revictimizarla, culpabilizarla, hacerle otro tipo de acoso laboral, ¿no? Apartarla del trabajo, buscarle en su reputación para que de alguna manera acabe yéndose por la presión. Yo entiendo que como oficial de cumplimiento tu obligación es denunciar que eso está sucediendo dentro de la empresa, igual que sería tu obligación en cualquier otro tema de incumplimiento normativo, ¿no? Que tú pongas los medios para que se cumpla y para que cuando no sea así tú eleves y reportes a quien tengas que reportar para poner de manifiesto esa situación y tomes las medidas que vayas viendo que son necesarias. Que en algunos casos todos sabemos que la medida que acaba siendo necesaria es abandonar una empresa en la que tú estás tratando de que el cumplimiento normativo funcione y resulta que no existe esa cultura en la organización y no están por la labor de cumplir. Entre otras cosas porque además, si no llega un momento en que también tú como compliance puedes tener una responsabilidad de esas conductas inapropiadas o incumplidoras. Totalmente. O sea, la figura de que todo el mundo, ¿no? haga de reporter, ¿no? De alguna manera, es un poco esa, ¿no? Que todos tenemos la responsabilidad, porque si no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Como decía una investigadora norteamericana, ¿no? Es decir, que obviamente tenemos que reportar todos, pero sí que me hacía pensar ahora lo que decías del compliance officer, porque en algunas universidades norteamericanas, en la mayoría, lo que tienen es un personal externo que vela, ¿no? por el cumplimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque si se ve que desde dentro de la universidad no se va a hacer porque están todos emparentados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me refiero el que no es, ¿no? director es jefe y el que no es jefe es el alumno de tal, que es muy difícil que desde dentro se rompa. Entonces sí que lo que tienen es alguna figura que asegura eso desde fuera. Y la verdad es que eso es lo que les ha funcionado. Y yo sí que es verdad que a veces lo pensaba en los protocolos, ¿no? O sea, los protocolos están fenomenales, normalmente están muy bien hechos. El tema es el que comentábamos antes, que a veces pues, la persona que los implementa pues va a hacer que no funcionen, ¿no? Que no lleguen a buen puerto, pero porque tiene otros objetivos, ¿no? Entonces yo sí que en esos momentos pensaba, bueno, es que si esta persona hubiera sido alguien externo que no tiene ningún interés en esta universidad, que su plaza no va a peligrar, que su futuro no va a depender de no sé quién, se va a atrever a llevar a buen puerto ese protocolo que está muy bien y muy claro y muy bien hecho, ¿no? Por eso que sí que la figura del personal externo es la que ha funcionado en muchas universidades, ¿no? De la misma manera que lo de velar por el cumplimiento, ¿no? ¿Quién tiene que velar por el cumplimiento de los protocolos y por el cumplimiento de la ley en una universidad? ¿La propia universidad? Pues bueno, no lo sé, ¿no? Pero bueno, que ahí es un poco la importancia de la figura esta de, bueno, alguien tiene que vigilar para que la ley se cumpla en todos los espacios
y estas personas, claro, no pueden ser las mismas personas de la institución, ¿no? Porque hay un sesgo ahí importante, ¿no? Por tanto, bueno, está bien que salga este debate. Sí. No sé si quieres comentar algo más, Luis Adolfo, si tus dudas se han quedado solventadas. Muy bien. No, gracias más bien por la paciencia y gracias por, digamos, por la explicación y la actitud más que todo de intercambiar ideas, que es lo más importante, que es lo que busca esto, ¿no? Efectivamente. Y que tengan una excelente tarde, porque acá todavía estamos de mañana, allá en España creo que es hacer de noche. Igualmente. Para un buen café. Muchísimas gracias. Y les agradezco. Muchísimas gracias por tu fidelidad, porque creo que eres la persona que a más webinars se ha conectado. Sí, justamente porque veo más un enfoque abierto, un enfoque, digamos, mucho más imparcial, que es lo que uno busca, ¿no? Porque acá en el país vemos mucha, como les comentaba, un sesgo que no le hace bien al sistema, que es poner muchos abogados que podemos ser muy buenos, digamos, en las leyes, pero es muy complicado saber sobre temas de procesos, riesgos o sobre temas laborales. Pero como lo quieren atar a la fuerza, entonces al final lo que genera una desmotivación de las personas confiar en el sistema y genera también una, digamos, una actitud tóxica de decir, bueno, es un puesto más y es un auditor más, ¿no? Que al final viene al directorio y le dices que si no cambias el informe, o no te renueva el contrato, o comienzo a quitar beneficios, ¿no? Claro. Esperemos que eso cambie, ¿no? Y bueno, este foro, digamos, global, es muy importante para poner su granito de arena para lograr que cambie eso. Buen día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, con esto doy las gracias también a Ana Vidu por haber estado hoy con nosotros, que siempre es un placer charlar contigo, sea cual sea el tema, Gracias a ti, claro. En este en particular, la verdad es que además sabes que yo había leído sobre tu historia antes de conocerte personalmente, con lo cual para mí es espectacular poder compartir ahora estos espacios contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a todos los que os habéis conectado. La próxima semana tendréis la oportunidad de escuchar a mi socia Julia Sudero, que os hablará de compliance en el sector farmacéutico junto a Gustavo Rodríguez. Yo os recomiendo que no os lo perdáis. Y también os deseo que paséis una tarde estupenda. En tu caso, Luis Adolfo, una mañana y una tarde también estupenda. Y hasta pronto. Muchísimas gracias.